Muy buenos días, hermanos amados. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de continuar nuestros estudios a través de las aulas virtuales. Es una bendición que Dios nos ha dado y la cual hoy en día lo podemos utilizar. Estamos muy agradecidos a Dios por eso. Y ahora también podemos usar este medio para poder compartir la palabra de Dios entre nosotros y esperamos con toda sinceridad que podamos ser bendecidos, pues quien les habla no solamente estará predicando esta semana, sino las siguientes semanas también a través de este medio, y esperamos que sea una bendición. Bueno, quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Efesios, ¿no? En el libro de Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 3. Vamos a dar lectura. Y me gustaría que ahí donde están ustedes, en el lugar donde se encuentren, por favor, abran su Biblia y lean conmigo ahí en voz alta. En el libro de Efesios, el capítulo número 2, versículo 1 hasta el verso número 3. Este pasaje he querido escoger esta mañana para poder empezar a examinar algo muy importante, creo, en nuestra vida diaria y sobre todo en la vida de todos nuestros estudiantes. Leamos lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti de una manera directa, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él, al morir en la cruz, nos ha abierto un camino por el cual podemos acceder a ti, Padre. Es una bendición, Padre, para toda la humanidad, que nosotros ahora podemos acercarnos a ti. Y con toda sinceridad te pedimos, oh Dios, que en esta mañana tú nos ayudes a entender un poquito, a conocer un poquito más de tu voluntad, a fin de que podamos agradarte a ti, Padre, a fin de que podamos vivir una vida que te honre, que te exalte a ti, Padre. Por favor, ayúdanos en esta mañana, ayuda a mis hermanos que están a través de este medio mirando, especialmente a los estudiantes del seminario, a los profesores y a todos, Padre Celestial. Señor amado, ayúdanos. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El líder Mahatma Gandhi dijo en una oportunidad la siguiente expresión: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Eso fue lo que enseñó Gandhi a muchos de sus discípulos. Él es uno de los que en el mundo se levantó para promover la rebeldía a la autoridad, aunque no a todas necesariamente, pero él decía estas palabras, y tomo la cita específica diciendo, cuando él dice: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Pero en el año 1848 sale a la palestra mundial el filósofo norteamericano Henry David. Este hombre de origen puritano promovió lo que se conoce hoy en día como la desobediencia civil, la desobediencia en masa, la desobediencia a la autoridad, la desobediencia al gobierno. Que él hizo fue negarse a pagar los impuestos. Claro, estuvo en la cárcel por esa desobediencia, pero luego salió y él siguió promoviendo la desobediencia civil. Este hombre, Henry David, es conocido como un referente universal de los desobedientes.
Ese hombre es conocido como la persona que conceptualizó las prácticas de la desobediencia. Una frase popular de este hombre es la siguiente. Escuche bien, la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes son los esclavos. Mire lo que dice. La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. ¿Qué está diciendo? Que realmente si tú quieres ser una persona libre, tú no debes obedecer las normas que el gobierno o la autoridad pone sobre ti. Ahora, Erich Fromm, un psicólogo, filósofo y humanista alemán que vivió en el año 1900 hasta el año 1980, donde el año en que muere, él dijo estas palabras: el acto de la desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. Repito, mira lo que dije. El acto de la desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. En otras palabras, quien obedece no está razonando. Quien es una persona obediente a la autoridad es una persona que no goza de libertad. Es una persona esclava a normas, reglas, a leyes, a todo lo que las autoridades establecen. Sin embargo, con toda honestidad les digo, hermanos, quienes conocemos la Biblia un poquito, quienes hemos leído desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos darnos cuenta que el gran promotor de la desobediencia es el diablo. El gran promotor de la rebeldía es el diablo. En la Biblia observamos que el diablo no solo es padre de la mentira, sino es padre de la rebelión. Es el padre de la no sumisión a toda autoridad, inclusive a la autoridad de Dios. Pues la primera gran rebeldía se dio en el corazón de este arcángel, del lucero, del diablo, de Satanás. El apóstol Pablo nos presenta al diablo como el que opera en los hijos de desobediencia. Y el término tiene que ver con el gobernar, el controlar, el promover, el hacer que el hombre sea igual que él, el motivar y empujar que el hombre se conduzca de la misma manera que él, en rebeldía abierta contra Dios, contra la autoridad y contra cualquier otra cosa. Por eso es que cuando uno mira la Escritura y la historia del pueblo de Dios, lo que vamos a ver es que la desobediencia siempre ha sido parte de la naturaleza pecaminosa del hombre. Mire por un instante, por favor, una vez más el libro de Efesios, el capítulo número 2. Dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note que está presentando el contraste entre lo que éramos antes y lo que Dios en su gracia nos ha dado, que es la vida. Versículo número 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Observe la expresión: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tristemente, lo que podemos ver, hermanos amados, es que Satanás lo que busca es que toda la humanidad siga la corriente de este mundo que está siendo gobernado, controlado conforme al príncipe de la potestad de este aire, es decir, conforme a la voluntad de Satanás. No hay una tercera manera de vivir. O vivimos conforme a la voluntad de Dios, o vivimos conforme a la voluntad de Satanás. Lastimosamente, el vivir conforme a la voluntad de Satanás tiene que ver también con el vivir conforme a nuestros deseos, a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hermanos amados, jóvenes y señoritas, el gran promotor de ese espíritu de rebeldía, el gran promotor de ese espíritu de desobediencia es Satanás.
Él está contentísimo cuando ve personas desobedeciendo normas, leyes, reglamentos, directrices. Es increíble, tristemente. Podemos ver, y creo que usted es testigo y todo el Perú es testigo de esto, no puedo negarlo, porque es de conocimiento público, que tristemente vemos que el carácter de los habitantes aquí en el Perú, especialmente de la zona de Piura, La Libertad, Iquitos y quién sabe otros lugares más, lo que han mostrado, lo que han manifestado en estos últimos días es una tremenda rebeldía, una tremenda desobediencia, un desacato a la autoridad. Justamente por eso, ustedes saben que el día de ayer el presidente Vizcarra lo que hizo fue decretar la ampliación del toque de queda en todo el país desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, pero en estos departamentos y específicamente aquí como en La Libertad, el toque de queda va a empezar a partir de las 4 de la tarde el día de hoy. Inclusive el gobernante de nuestra localidad ha estado pidiendo que fuese desde las 3 de la tarde. Pero ¿cuál es la razón? Y me sorprende la razón. ¿Sabe qué? El 70% de los que fueron detenidos, que son más de 33,000 detenidos, fueron realizados durante el toque de queda. ¿Eso qué nos indica a nosotros? Eso nos indica que el carácter de este mundo, el carácter de esta sociedad es el desacato, la rebeldía, la desobediencia. Hermanos y amigos, ¿sabe qué? Esto no nos debe extrañar. Podemos observar en los hogares cómo los hijos se rebelan contra papá, contra mamá. Cómo vemos que en los colegios los alumnos se rebelan contra la autoridad de los profesores. Es más, hoy en día inclusive se desafía la autoridad del profesor. No. Ahora el que tiene la autoridad es el niño. Ahora el que tiene la autoridad es el adolescente. El profesor tiene que ponerse bajo el niño, cuando en realidad debiera ser al revés. Como dijera alguien, las cosas en esta vida sinceramente están al revés. Al revés. Pero ¿quién es el gran promotor de todo esto? Otra vez, Pablo dice que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Que entre los creyentes no existe eso, ¿no es cierto? Oh, seguramente que usted ya soltó una sonrisa y algún gesto para decir, no, pastor, también entre los creyentes, entre los hijos de Dios, entre los discípulos, todavía queremos seguir la corriente de este mundo. Ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo. Sinceramente, no lo somos. Jesús dijo, no sois de este mundo. Pablo lo dice, no sois de este mundo. Sin embargo, todavía seguimos con la conducta que sigue la corriente de este mundo. Nos debe llevar a pensar, a meditar en nuestra conducta. Yo le pregunto, ¿eres diferente? ¿Soy diferente? Pregúntese a sí mismo, ¿soy diferente o sigo la corriente de este mundo, aunque no soy de este mundo? ¿Soy diferente en mi carácter, en mi vida? ¿Tengo la actitud de someterme y obedecer a toda autoridad o soy rebelde y desobediente, inclusive a las autoridades más pequeñas? ¿Sabe? Un verdadero discípulo del Señor Jesucristo se caracteriza por la obediencia. Por la obediencia. Ese versículo salta a mi mente cuando el Señor nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso tiene que ver con la obediencia, hermanos amados. Un verdadero discípulo se caracteriza por la obediencia.
de la misma manera que Cristo fue obediente a toda autoridad terrenal. ¿Sabe? Necesitamos considerar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y seguir sus pisadas. Y quiero hacerle notar 3 ejemplos sencillos de cómo es que Cristo nos ilustra a nosotros el tipo de obediencia y de carácter que debemos de tener. Por ejemplo, si miramos el libro de Lucas, capítulo número 2, por favor, busque conmigo, el libro de Lucas, el capítulo número 2, el verso número 51, tenemos aquí la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Él, mire lo que dice ahí en el versículo del texto. Usted sabe ya la historia que con sus padres fueron allá a la ciudad de Jerusalén y él se quedó ahí en el templo conversando con los eruditos de la ley. Y de pronto, cuando los padres se dieron cuenta que ya no estaba Jesús con ellos, ellos van y regresan y buscan. Y mire lo que dice luego que lo encontraron. Le dicen qué pasó, bueno, y qué sucedió, por qué nos has hecho esto. Bueno, el Señor les da las explicaciones y dice: ustedes no sabían que debo estar en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, era necesario estar. Aunque ellos no entendieron esas palabras, esa respuesta, sin embargo, note lo que dice el verso 51, léalo conmigo en voz alta, ahí donde está, dice: y descendió con ellos, mire, y descendió con ellos, es decir, con sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Ahora, me encanta la manera de cómo una de las versiones que tenemos lo ha traducido, porque eso le da sentido, una mejor comprensión al término que está usándose aquí en la Reina Valera. Dice de esta manera: descendió con sus padres y vino a Jerusalén y continuó sujeto a ellos. En nuestra Reina Valera dice: y estaba sujeto. Ok, estaba sujeto nos indica que estaba continuamente sujeto a ellos. Y no es que a partir de ese instante empezó a sujetarse a ellos. No. Jesucristo estaba sujeto a sus padres y continuó estando sujeto a ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvo mayoría de edad, ¿no es cierto? No. Hasta el día en que Jesús salió para empezar su ministerio. Hermanos amados, pero considere por un instante, ¿a quiénes se sometió? ¿A quiénes obedeció? ¿Bajo quiénes se puso? ¿Bajo qué personas se sometió? ¿Se subordinó a la autoridad de quiénes? Obviamente no de los mejores padres de la tierra. No, porque tanto José y María, hermanos amados, eran hombres pecadores, eran hombres injustos. Seguramente que muchas veces José se habría equivocado. Tal vez María también habría cometido muchas veces algunos errores. Seguro que sí. Sin embargo, Jesús nunca cuestionó la autoridad de sus padres. Por el contrario, Él estaba sujeto a sus padres. Continuó estando sujeto a sus padres, aunque tal vez sus padres no entendían muchas cosas de el propósito, la vida del Señor Jesucristo. Tal vez no lo comprendían, inclusive su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Sin embargo, la actitud de Jesús no era cuestionar. Nunca cuestionó la autoridad de su papá ni de su mamá. Pero por el contrario, hoy en día, mirando la sociedad, ¿qué es lo que observamos? Hermanos, vemos hijos cuestionadores, vemos hijos desafiadores, vemos hijos que están buscando de una y otra manera desautorizar la palabra de papá, desautorizar la palabra de mamá, inclusive están poniendo la autoridad del padre en contra de la autoridad de la mamá, o la autoridad de mamá en contra de la autoridad del papá, y así, hermanos, están desbaratando. ¿Quién es el gran promotor de todo esto? Satanás. Satanás, el que opera en los hijos de desobediencia. Pero es triste, hermanos amados, con toda sinceridad le digo,
que muchas veces nosotros, no teniendo a Satanás como padre, sino a nuestro Señor Jesucristo, nosotros mismos querramos seguir caminando en la corriente de este mundo. Querramos seguir andando en la forma de vida de este mundo. ¿Es usted diferente? ¿O es una persona como discípulo del Señor que está siguiendo las pisadas del Maestro? Una vida obediente. En el libro de Mateo, capítulo 3, vaya conmigo por favor, el libro de Mateo, capítulo 3, y recuerda que Mateo va a presentarnos a Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Rey, el que debía estar siendo sentado en el trono y la nación de Israel obedeciéndole a él. Pero mire por favor en Mateo capítulo número 3, en el versículo número 13, dice: entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: mira, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, diciendo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora sabemos por el contexto que el bautismo que Juan bautizaba era el bautismo de arrepentimiento por causa del arrepentimiento de pecados. Es decir, el bautismo era un testimonio público delante de la gente que él estaba mostrando arrepentimiento de haber ofendido, haber quebrantado la ley de Dios, haber pecado contra Dios, y ahora estaba arrepentido. Por eso el mensaje era: arrepentíos y bautícese. Pero la pregunta que tengo aquí es: Jesucristo, ¿de qué tenía que arrepentirse? ¿Jesucristo habría cometido algún pecado del cual tenía que arrepentirse y como muestra de su arrepentimiento debía de bautizarse? La respuesta es no. Por eso, yo creo que bien lo dicen la gran mayoría de los predicadores: Jesús no necesitaba bautizarse. Sin embargo, él dijo estas palabras: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Mire, no solamente tuvo la actitud sumisa en su hogar, sino tuvo la actitud sumisa delante de Juan el Bautista y delante de la predicación de Juan el Bautista. Seguramente por allí algunos habrían pensado, al ver a Jesucristo entrando al río Jordán, ¿no? Y por ahí de repente algún testigo: mira, seguro que ha pecado. Sí, pues ese es el hijo del carpintero, ese es el hijo de José. ¿Qué cosas habrá hecho, no? Bueno, y así lo miraron. Pero diferente fue cuando ya escucharon las palabras del Señor desde los cielos, decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos amados, Jesucristo es el más grande ejemplo, es nuestro más grande ejemplo en cuanto a la obediencia. ¿A quién sigue usted? ¿Discípulo de quién es usted? ¿Es del Señor Jesucristo? Si es del Señor Jesucristo, debe ser caracterizado esta actitud en usted y en mí: la obediencia. Y no una obediencia interesada, no una obediencia marcada por el temor, no, una sincera y genuina obediencia. Pero quiero mencionarle, para ir concluyendo, Mateo capítulo 17, por favor. Mateo el capítulo número 17, y creo que será bueno que usted también lo busque, por favor, ahí en Mateo capítulo 17, en el versículo número 24 en adelante. Bueno, ahí se le acercan estos hombres haciendo la pregunta: bueno, nuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Bueno, y ahí es donde vienen, y dice el versículo 26, Pedro les respondió: mira, voy a leer desde el versículo 25, dice: y él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Mira, Jesús conocía lo que había ocurrido afuera, porque él es omnisciente, él sabía perfectamente, y él le hace la pregunta para animarle un tanto a Pedro, porque seguramente le habría movido esa pregunta, ¿no? Entonces ahí les dice: Pedro, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra
¿de quiénes deben cobrar los impuestos, los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le responde y le dice, obviamente, señores, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, note lo que dice, para no ofenderles, es decir, para no ser motivo de escándalo, es decir, para no ser motivo de habladurías, para que ellos no estén hablando. En realidad no deberíamos de pagar, pero si eso es lo que las autoridades han determinado, si eso es lo que el gobierno romano ha impuesto sobre ustedes, pues hay que hacerlo, hay que pagar. Curiosamente, hermanos amados, más adelante en el libro de Mateo, capítulo 22, el verso 21, el Señor va a callar la boca de algunos que estaban allí acercándose para poder sorprenderle, y eran los fariseos. Jesús les dice lo siguiente, les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En otra traducción diría, pagad a César lo que le debéis a César, pero también pagad a Dios lo que le debéis a Dios. Hermanos amados, ¿qué nos está enseñando con esto el Señor Jesucristo? Que nuestra actitud debe ser una actitud obediente. Debemos someternos a toda autoridad. Justamente el presidente Vizcarra ordenó toque de queda y debiera ser eso una realidad. Lastimosamente, la desobediencia campea por todos lados. Si tú miras el hogar, vas a ver desobediencia de los hijos a los padres. Vas a ver la desobediencia de los padres hacia las autoridades. Vas a observar también por allí la desobediencia en la sociedad civil ante las autoridades. Por todo lado. Mi pregunta es, aquí en el seminario, si respiramos full obediencia, ¿no es cierto? Lastimosamente, necesitamos mejorar, necesitamos crecer, yo creo que necesitamos ser verdaderos discípulos del Señor, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo y no siguiendo la corriente de este mundo. Yo le animo a usted, mi hermano, si somos discípulos del Señor, nuestra conducta debe caracterizarse por la sujeción y la obediencia a toda la autoridad. Y aquí en el seminario tenemos varias autoridades que en realidad nos van ayudando a crecer en esta actitud, a desarrollarnos en esta actitud y no a estar con esa actitud murmuradora, con esa actitud cuestionadora, con esa actitud de ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es una de las más grandes quejas que todos los estudiantes en cierta manera han levantado, incluyéndome a mí? Es las reglas. Las reglas, las reglas, las reglas. Me acuerdo inclusive de una persona que dijo, yo no quiero ir a estudiar al seminario y la única razón, las reglas. ¿Sabe qué? Hoy en día encontramos muchas creyentes desafiando toda autoridad. Desafían la autoridad de sus padres, desafían la autoridad del pastor, desafían la autoridad del gobierno. Inclusive desafían la autoridad de Dios. Porque Dios dice, por ejemplo, obedece a tus padres. Y la desobediencia a los padres en realidad es un desafío, es una desobediencia, es una rebeldía a Dios. Aprenda a obedecer. Como pastores, me incluyo allí, necesitamos aprender a ser y debemos ser ejemplos de sumisión y obediencia para que nuestra congregación nos vea y también pueda imitar nuestra vida práctica. Concluyo. ¿Ha cambiado usted? ¿O sigue siguiendo la corriente de este mundo? ¿Quién es el que controla su vida, su carácter? ¿Es el Espíritu Santo o es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia?
¿Quién? Si usted tiene que tomar alguna decisión, tómelo y sea un discípulo obediente que refleje el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias, te agradecemos muchísimo, Dios eterno. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro más grande ejemplo. Y gracias por confrontarnos con tu palabra. Sabemos que cada uno necesita examinar, cada uno necesita revisar su carácter y su conducta. Ayúdanos, Padre. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Buenos días.